Bien, gracias, compañera. Entonces, en esta tercera tutoría vamos a identificar los rasgos de innovación narrativa y las estrategias formales en el denominado relato de corte contemporáneo. Vamos a comprender los principales procedimientos en la modelización de la realidad en esta narrativa, la perspectiva de lo fantástico, lo real maravilloso y el realismo mágico. Vamos a establecer las características técnicas narrativas y la visión identitaria de la nueva novela en las obras La ciudad de los perros, 100 años de soledad, Rayuela, La región más transparente y Aura, que es la novela que nos corresponde leer en su totalidad. Repito, bienvenidos a esta tutoría 3, la nueva novela hispanoamericana. Para una ubicación en el tiempo, recuerden que estamos hablando de producción literaria de 1960 a 1980. Precisamente, recuerden que en la década de los 60 va a ser, en general para el mundo occidental, una década de cambios. Recuerden, vamos a tener cambios en la música, vamos a tener cambios, es la aparición del rock and roll, vamos a tener a los Beatles, vamos a tener a los Rolling Stones, vamos a tener los acontecimientos que se dieron en Estados Unidos con los conciertos gratuitos de los Rolling Stones, donde hubo muertos, etcétera, y comienza a haber, aparte de esa, una serie de que se comienza primero con la etapa esa hermosa y supuestamente todo paz, paz y flores, ¿verdad? Y consumo de drogas, alucinógenos y marihuana, a partir de todo este movimiento, del movimiento hippie, ¿verdad? Contra un movimiento que preconizaba o promovía la paz, ¿verdad? Ante la situación que se estaba presentando con las guerras, principalmente con la guerra de Vietnam y un poco después con la guerra de Corea. Vamos a encontrarnos cómo todos estos movimientos, como la música, como la pintura, como la literatura en el mundo tiende a sufrir varias transformaciones. Esas transformaciones en Europa que se van a conocer como nueva novela Nouveau Roman, ¿verdad? En francés, principalmente identificado en francés como un movimiento de la nueva novela europea, y como la llamada generación perdida en los Estados Unidos, van a tener influencia en este grupo de escritores latinoamericanos. Vean que todo este contexto histórico que se da lo podemos encontrar precisamente en las páginas que corresponden en el texto del curso, corresponden a las páginas que van de la 146 hasta la 158. Vamos a ver cómo entonces se producen. Recuerden que veníamos de una literatura que tenía mucho de realista, con una carga un poco de naturalismo, en el sentido de que el entorno americano, ¿verdad? Por su novedad, por el desconocimiento de ese nuevo contexto, tanto biológico como humano, va a producir una necesaria descripción de ese contexto físico y humano, principalmente a través del realismo. Vamos a encontrar entonces en esas obras realistas, vamos a encontrar un elemento principalmente, recuerden que empezamos con la novela de la Tierra y que se centraba en una descripción de la naturaleza, en unos casos las selvas sudamericanas, en otros casos la pampa sudamericana, en otros casos la llanura sudamericana. Vimos cómo esas novelas de la novela de la Tierra, entre ellas Doña Bárbara, Don Segundo Sombra, La Vorágine, nos mostraban ese mundo americano en términos muy descriptivos, y en alguna medida todavía con ciertos rastros románticos dentro de ese realismo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues precisamente el uso de
del lenguaje popular, del lenguaje regional, es uno de esos rasgos que heredamos del romanticismo dentro de ese realismo, que finalmente también va a tener cierta influencia naturalista en la medida que proclama que la naturaleza siempre es simple. Vamos a dejar esos patrones literarios que normalmente se relacionaban también con ciertas estructuras, aquellas que nosotros vimos como elementos estructurantes del relato. Predominaba entonces en esa literatura una descripción cronológica lineal, ¿verdad? Digámoslo así, una progresión de la historia, ¿verdad? Lineal, ¿verdad? Digámoslo así, del pasado hacia el presente, una tendencia al uso ya fuera del narrador testigo o del narrador omnisciente. En tanto, en esta nueva literatura vamos a empezar a encontrar transformaciones respecto a los llamados elementos estructurantes. El sistema, si tienen el audio encendido, porque hay una filtración de sonido. Parece que ya se acaba. Ok. Vamos al panorama histórico literario de la nueva novela hispanoamericana. A partir de 1960 surge en Hispanoamérica un grupo de escritores con deseo de renovar la literatura, que implica un cambio profundo en las técnicas tradicionales de narrar. Sus antecedentes surgen a finales de la primera mitad del siglo XX. Jorge Luis Borges, Agustín Yáñez, Miguel Ángel Asturias. En todos ellos ustedes van a encontrar ya elementos que se van alejando de aquella estructura realista. Se exploran otras formas de percepción del humano, para lo cual se recurre a lo fantástico, lo real maravilloso y el realismo mágico. Se presenta un cambio de escenario, pues se abandona el contexto rural para pasar a la urbe. La ciudad como un espejismo lleno de contradicciones, opulencia, miseria, rascacielos, tuburios, desempleo y violencia. Vean que ya vamos a tener un cambio fundamental en esto, estimados compañeros y compañeras. Vamos a tener ese cambio fundamental, se va a dar en el espacio. Recordemos que la novela anterior, tanto las novelas que hemos revisado anteriormente, podríamos decir que tanto la novela de la tierra como la novela indigenista y la novela incluso de la dictadura eran novelas regionales, ¿verdad? Eran novelas que en alguna medida lo que representaban era una descripción regional de América, mientras que regional en el sentido de rural, ¿verdad? Estamos hablando de un contexto rural, mientras que con esta nueva novela aparece un nuevo personaje, importantísimo personaje, que es la urbe, las ciudades. Respecto del contexto, ustedes pueden encontrar referencias entre la página 147 y la 155 del libro del curso. Y en cuanto a las formas de estas nuevas formas de la percepción del humano y de la influencia de la ciudad en los nuevos temas, pueden revisar de la página 166 a la 173. ¿Qué características va a tener esta nueva novela hispanoamericana? Bueno, pues vamos a encontrar el abandono de la estructura cronológica tradicional, se incorpora el monólogo interior como técnica narrativa y otros aspectos para considerar lo real, lo fantástico, lo real maravilloso y el realismo mágico. Interés de incorporar al lector como parte de la obra, como partícipe del mundo narrado. Se pasa de lo rural a lo urbano, como dijimos, y hay una innovación del lenguaje al incorporar lo coloquial, la crudeza léxica, la musicalidad y la libertad en la expresión lingüística. Aparecen además en Cortázar, lo vamos a ver ahora un poco después, perdón, vamos a ver cómo Cortázar comienzan a jugar, por ejemplo, incluso con la grafía de las palabras, con la imagen de las palabras en el papel, y por ejemplo, para decir catarata, pues pondría la palabra catarata de manera vertical para que pareciera una catarata, y así una montaña, pues escribían la palabra como si fuera una montaña, haciendo una U invertida con los grafemas. Para estas características, muchachos y muchachas, pueden recurrir a la página 165 del texto del curso. En cuanto a lo fantástico, lástima que no lo tenemos acá porque la narrativa se limitó solamente a la novela,
pero en cuanto a lo fantástico, al género que se denomina fantástico o al elemento fantástico en la narrativa, es más visible en el cuento, y en ese sentido los cuentos de Jorge Luis Borges, en varios libros, entre ellos unos dos que son muy famosos y muy conocidos, que se llaman El Aleph, la primera letra del abecedario hebreo, y ficciones, son muestra de esta literatura en cuentos. Se los recomiendo, son cuentos para entretenerse, para divertirse de gran forma. Jorge Luis Borges, Ficciones y El Aleph. Hablo de él porque, como les digo, el impacto de lo fantástico se dio mucho en la cuentística más que en la novelística. Estas nuevas tendencias literarias tienen 3 procedimientos para la consideración de la realidad. Ya hablamos de lo fantástico. Tenemos también lo real maravilloso y el realismo mágico, que tienen en común la presencia de un mundo insólito, extraño, inesperado, fuera de lo común, fuera de la realidad, de aquella realidad como se había visto, que ya la conocíamos tanto en la novela de la Tierra como en la novela indigenista, que además, entre sus temas, además de describir el entorno, también se centraba mucho en la descripción de lo humano en términos de las condiciones del campesino, del vaquero, del indígena. Vean que era una descripción generalmente relacionada con la visión de los vencidos, ¿verdad?, de América respecto de los colonizadores. Juegan con la presencia de 2 planos, la fantasía y la realidad. Existe una cercanía con las propuestas del movimiento surrealista en la presencia del mundo del subconsciente y lo onírico. Recuerden que los 60s y los 70s es la aparición del cubismo, es la consolidación más bien del cubismo, del surrealismo, del dadaísmo. Hablamos de Picasso, hablamos de Dalí, hablamos de una serie de pintores, ¿verdad?, y escultores y incluso directores de cine, entre ellos Luis Buñuel, que utilizaban estos recursos. Hablamos en la filosofía, la aparición de Wittgenstein, los cuestionamientos de eso. Hablamos también en filosofía, repito, en Wittgenstein. Podemos también hablar en pintura, como estos que ya les mencioné. Y encontramos entonces también la presencia del psicoanálisis de Freud, comienza la interpretación, la famosa interpretación de los sueños de Freud, ¿verdad?, entre otros, y comienza a darse también la presencia de lo onírico, de lo subconsciente en la literatura. El realismo mágico toma la realidad y la transforma agregándole elementos sobrenaturales. Lo real maravilloso, por otra parte, descubre lo maravilloso de la realidad misma, que de por sí asombra, es prodigiosa, no la transforma, sino que simplemente la valora como algo maravilloso, como algo muy propio o muy relacionado con las crónicas coloniales, que, como habíamos visto, tenían mucho, nuestros cronistas españoles se maravillaban de ese nuevo entorno, de los nuevos animales, de la forma de vestir, de los grupos humanos, de las costumbres. En general, en los 3 procedimientos, el papel del artista, del escritor, es descubrir matices distintos frente a la realidad convencional. Todos son recursos para narrar viajes en el tiempo, las metamorfosis, y jugar con oposiciones inseparables como lo animado, lo inanimado, lo visible, lo invisible. Son maneras de aproximar el mundo del sueño y la vigilia, la vida y la muerte. Recuerden en ese sentido esa confusión que se da, para empezar, entre uno de los precursores del realismo mágico, la novela Pedro Páramo, como Pedro Páramo habla con los muertos, y además el Juan Preciado habla con los muertos, habla con su madre muerta, habla con personajes que ya están muertos, y cómo además de eso Pedro Páramo tiene en varios momentos, cuando habla con Susana San Juan, y nos damos cuenta que Susana San Juan está, pues, según lo que podemos deducir, está loca, ¿verdad? Y lo que hace es hablar con una loca, que jamás en teoría le va a comprender de lo que está hablando. Estamos entonces entre las páginas
de la página 166 a la 173, que podemos encontrar ahí estos tres procedimientos para la consideración de la realidad. Lo fantástico habla de lo inusitado, lo inexplicable que se cuela en la vida cotidiana. Tanto en la literatura como en el cine, la experiencia previa del público produce la experimentación de temor, terror, juego y hasta placer ante lo inusitado. Es el terreno de lo insólito, de lo misterioso, que siempre, de forma irremediable, nos inquieta. La posibilidad, ¿verdad?, de lo fantástico, vean que nos estamos centrando en lo fantástico, en el primer procedimiento, que lo podemos encontrar descrito entre las páginas 160 y 169. Y decíamos que la posibilidad de seducir con el horror y la mostración de ciertas obsesiones recurrentes del humano son propios del género fantástico. Hombres lobo, castillos enigmáticos, cuyo origen se puede rastrear hasta muchas manifestaciones medievales. Las novelas góticas del siglo XIX, como Drácula, de Bram Stoker, son un ejemplo de ello, así como las narraciones que podríamos llamar románticas de Edgar Allan Poe. Recuerden esas narraciones, El gato negro. También pueden encontrar principalmente en Allan Poe estas referencias, principalmente en los cuentos de Edgar Allan Poe. El sueño, la locura, la influencia de las drogas, la superstición y el azar son categorías favoritas de la narrativa fantástica, una forma de darle voz al mundo del oculto, de lo inexplicable. Lo real maravilloso. Lo real maravilloso se presenta como lo insólito y paradójico de lo cotidiano, aquello que a pesar de tenerlo tan cerca, muchas veces no vemos. Y de eso precisamente se trata, de redescubrirlo. En gran medida, Alejo Carpentier es quien promueve la presencia de esta condición propia del mundo americano que se puede manifestar en tres dimensiones: la naturaleza, el ser humano y la historia. En relación con la naturaleza y el ser americano, lo real maravilloso está en el carácter desmesurado de estas tierras, de la amplitud de esas selvas y montañas impenetrables, los ríos desbordantes, las pampas y llanuras de grandes dimensiones. Junto a estas condiciones naturales, ciudades que se mueven dentro de la modernidad y el atraso, rascacielos junto a casitas de cartón. Se trata de un espacio donde conviven caos y modernidad, pócimas mágicas y amuletos con un gran desarrollo del arte, el avance de la tecnología y el atraso en las condiciones sociales y políticas, las grandes figuras heroicas y los personajes siniestros. Estamos entonces 161, 171 del texto del curso. Ahí pueden encontrar más información al respecto. Nuevas tendencias, el realismo mágico. Vean que estamos analizando los tres procedimientos, vimos lo fantástico, lo real maravilloso y ahora estamos con el realismo mágico. Al igual que los dos anteriores, el realismo mágico es un procedimiento estético en el cual se atribuye ciertas cualidades fantasiosas a la descripción de la realidad circundante, procedimiento también cercano a los signos del surrealismo y del mito. En el inicio del siglo XX, el término se aplicaba a una corriente pictórica de nueva objetividad que se apartaba del realismo decimonónico en Europa, es decir, del realismo del siglo XIX. Autores como Picasso, Chagall y Klee presentaron esta tendencia. En adelante, el término se aplicaría en forma exclusiva a la literatura. Es la mirada del escritor la que descubre lo insólito que nos rodea, en un intento de sugerir otro significado de la realidad de las cosas. Incluso se puede hablar de una segunda realidad que opera desde el asombro. Al igual que en lo fantástico y lo real maravilloso, se presenta la realidad como si fuera mágica y surge esta sensación de extrañeza en lo mostrado. El narrador no da explicaciones racionales al mundo asombroso que describe. No hay distanciamiento entre los planos, el de lo real y el de la fantasía. Recuerden, en este sentido, reitero, Pedro Páramo, pero no cabe duda que la obra por antonomasia, el realismo mágico, es 100 años de soledad. Y recuerden, por ejemplo, que uno de sus personajes, Pilar Tenera, hace que cuando vive con uno de los buen días, resulta que este buen día comienza a tenía
cabras, y tenía gallinas, y tenía patos, y tenía cerdos, y los animales comenzaron a reproducirse de manera, digámoslo así, mágica. Es decir, vea que estamos a partir de lo real, es decir, la reproducción animal es real, es parte de nuestra cotidianeidad, que los cerdos se reproduzcan, que las vacas se reproduzcan, que los conejos se reproduzcan, pues es parte de lo cotidiano, de lo normal. Lo que es mágico es de la forma en que se hacen, que comienzan a reproducirse mágicamente por montones y se enriquecen con la venta y con la producción de carne y la venta de estos animales. También recuerden, por ejemplo, no está aquí, pero hay una novela que se llama Crónica de una muerte anunciada, donde el personaje lo hieren, ¿verdad? Le pegan unos disparos y la sangre corre, cruza la calle, pasa los caños hasta llegar a prácticamente debajo de la puerta de la casa de la madre del personaje. Vean entonces cómo influye esto en lo fantástico. Aparte de eso, que sin lugar a dudas van a encontrar elementos de magia en 100 años de soledad. Basta recordar a los gitanos, la presencia de los gitanos y de Melquiades en esta novela para darnos cuenta que la magia va a tener un gran elemento, una gran importancia en esta nueva realidad que vemos. Entonces comenzamos a desconfiar realmente de lo que vemos, si la realidad es así o hay algo más allá de esa realidad que vemos. De la página 171 a la 173, muchachos y muchachas. De esta nueva novelística urbana, vamos a tener entonces que analizar La ciudad y los perros, que es de 1963. El autor, Mario Vargas Llosa, nacido en Perú en 1936, es un escritor peruano considerado uno de los más importantes novelistas contemporáneos. Sus obras han cosechado numerosos premios, entre los que destaca el Nobel de la Literatura de 2010. Como otros autores hispanoamericanos, ha participado en política. Fue candidato a la presidencia del Perú en las elecciones de 1990 por la coalición de centro-derecha Frente Democrático. No es, ya es un autor con el cual me identifico por razones políticas, porque soy de tendencias de izquierda y él empezó con tendencias de izquierda y luego de derecha, pero eso es independiente, a pesar de que es uno de los autores más políticos, digámoslo así, de Latinoamérica. Poco Borges estaba bastante alejado de la política y fue perseguido, igual que Cortázar, un poco alejado también Carlos Fuentes, sin embargo, alejado no tanto porque fue diplomático del gobierno mexicano. En todo caso, no estamos analizando las filiaciones políticas ni de su tutor ni de los novelistas, simplemente que los estamos ubicando en un contexto histórico determinado. La novela se ubica en Perú, sobre todo en tres espacios: el Colegio Leoncio Prado, el distrito del Lince, vinculado con el personaje llamado El Esclavo, y el distrito de Miraflores, relacionado con Alberto. Hay mucha carga autobiográfica en esto. Vargas Llosa fue interno en un colegio militar, tuvo grandes diferencias con su padre, vivió grandes conflictos con su padre, ¿verdad? Por su manera, en teoría, ironías de la vida, por su gran tendencia a la derecha, tendencia que al final el hijo pues regresó a esa senda de la derecha en política. En el argumento se narran las diferentes historias de unos muchachos que descubren y aprenden a convivir con una forma de vida alienante que no les permite desarrollarse como personas y donde se les somete y humilla. No obstante, y a través de este sistema algunos encuentran la fortaleza necesaria para asumir su reto. Son los llamados perros en la novela. Tenemos como personajes Alberto Fernández, el poeta, el jaguar, Ricardo Arana, el esclavo, el serrano Cava, Teresa y el teniente Gambo. Sobre La ciudad y los perros, nos explicaba precisamente, y esto lo vamos a ver a la luz de otros escritores contemporáneos, Carlos Fuentes lo explicó en una temprana aproximación a la nueva novela hispanoamericana, un texto de 1969. Hasta mediados del pasado siglo, la novela de Hispanoamérica había sido escrita por hombres que parecían asumir la tradición de los grandes exploradores del siglo XVI,
cabría decir que estaba más preocupada por la geografía que por la literatura. Volvamos a lo que Carlos Fuentes nos recuerda, el nacimiento de la literatura, de nuestra literatura y los inicios como la novela de la tierra. Centrada en las costumbres y el folclore, la naturaleza la avasallaba hasta convertirse en protagonista omnívora. Todo se lo come, la naturaleza devoraba todo. Al fondo de los relatos resultaba fácil adivinar la pugna entre dictadores y masas explotadas. Era una novela que respondía al propósito de defender la causa de los oprimidos, mineros o campesinos, en una sociedad profundamente injusta. Pero Páramo supuso en 1953 un giro radical. Referida a una realidad histórica, la novela se desplaza allí hacia el mito, hacia lo universal. Del documento de denuncia se pasa a una síntesis crítica de la sociedad y de la imaginación. Lo que en definitiva se produjo fue una superación del lenguaje unívoco hasta entonces utilizado en la novela y la invención de un nuevo lenguaje abierto a la pluralidad de significados y a la constelación de alusiones. Por supuesto que este hecho literariamente fecundísimo no se produjo de manera súbita. No hay que olvidar que la novela como género había nacido vinculada al pluriperspectivismo y la ambigüedad. Todo estaba en Cervantes, recuerden el Quijote. Pero, sin ir tan lejos, la necesidad sentida y también explicada por Borges de crear un nuevo lenguaje constitutivo de la realidad hispanoamericana contemporánea comenzó a propiciarse con literaturas abiertas a la universalidad. Abiertas, conviene precisarlo, no a las ideologías o los temas, sino a la literariedad, esto es, a lo que hace que el lenguaje pueda crear una realidad fingida, imagen especular, profunda, de la realidad aparente que nuestros ojos ven. Esto lo podemos encontrar en la introducción a la novela La ciudad y los perros, en una edición conmemorativa de la Real Academia de la Lengua, en cuyo uno de sus integrantes, Víctor García de la Concha, escribió las palabras que les acabo de leer. Pasamos a la dimensión mítica y la historia. Vean que con la novelística de Vargas Llosa nos centramos principalmente en lo urbano y vamos a pasar ahora a la dimensión mítica y la historia. Todo lo referido vamos a volver un momento, a la novelística urbana, lo podemos encontrar entre la página 174 y 184 del texto del curso. Pasamos ahora, repito, a la dimensión mítica y la historia. 100 años de soledad, 1967. No sé ahora, pero para mi época, que fue hace long time ago, hace bastante tiempo, pues era común que los estudiantes universitarios y de colegio conociéramos la obra de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, o si no, al menos el coronel no tiene quien le escriba. No sé ahora qué leen de este autor, pero pues vale la pena leerlo. Si no lo han leído, es fascinante. La novela 100 años de soledad es fascinante. El autor, Gabriel García Márquez, nacido en Colombia en 1928, fallecido en México en 2014, escritor y periodista colombiano reconocido principalmente por sus novelas y cuentos. En 1982 recibió el Nobel de Literatura. Está relacionado de manera inherente con el realismo mágico y su obra más conocida, la novela 100 años de soledad, es considerada una de las más representativas de este movimiento literario. La novela está ambientada en el pueblo de Macondo, lugar ficticio. El sentido multifacético del tiempo que discurre entre lo eterno, lo lineal y lo cíclico, y una prosa rítmica cercana a la tradición oral, le confieren a la novela su carácter distintivo de mito críptico que llevó a los críticos a considerarla como una de las obras fundadoras del género literario conocido como realismo mágico. Ha generado
música, ha generado películas, ha generado cumbias. Hay una que dice, si recuerdo bien, Úrsula, 100 años, Soledad Macondo, eres epopeya de un pueblo olvidado, y es una cumbia colombiana. Argumento. El libro narra la historia de la familia Buendía a lo largo de 7 generaciones en el pueblo ficticio de Macondo. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán son un matrimonio de primos que se casaron llenos de pesajes y temores por su parentesco y el mito existente en la región de que su descendencia podía tener cola de cerdo. Así, lo que primero que hacía esta familia era que nacía un hombre y lo primero que hacían era revisar si tenía una cola de puerco, por el hecho de que su relación, por el hecho de recurrente, ¿verdad? Muy propio de los estados, ¿verdad? De la Latinoamérica incipiente, las relaciones endogámicas, es decir, las relaciones entre parientes, que luego más tarde, aparte del mito, descubríamos que nos iba a traer como resultado malformaciones de orden genético. Al igual que en el caso de Vargas Llosa, tengo una edición conmemorativa de la Real Academia que tiene ciertamente unos comentarios que vamos a aprovechar sobre esta obra. En cuanto a los personajes, y además de eso, les voy a proporcionar un material adicional, un árbol genealógico de la familia de los Buendía. Bien. Decíamos entonces que entre los personajes tenemos a José Arcadio Buendía, a Úrsula Iguarán, a Melquiades, a José Arcadio II, al coronel Aureliano Buendía, a Pilar Ternera, a Amaranta, a Rebeca, a Remedios Moscote, a Arcadio. Tenemos entonces en esa novela varios elementos que nos pueden dar la idea de lo fantástico, ¿verdad? De ese realismo mágico. Por ejemplo, Remedio la Bella, de repente desaparece y prácticamente desaparece y es elevada a los cielos presumiblemente por su pureza y su inigualable belleza. Cuando su madre, Meme, se mete al baño y tiene relaciones con Mauricio Babilonia, dice que aparecen un montón de mariposas, miles de mariposas amarillas. Parte también de esa canción, Mariposas Amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan y se van. Es parte de esa cumbia que les decía, que esa cumbia colombiana, que a tal grado ha llegado la popularidad de este libro, que se hizo también una canción popular. En cuanto a 100 años de soledad, estos elementos del realismo mágico los pueden revisar en la página que va de la 185 a la 195. Y al respecto, vamos a leer un pequeño párrafo precisamente aprovechando, vimos que ya aquí, de la ciudad de los perros, nos lo comentó Carlos Fuentes, uno de los autores que vamos a revisar más adelante en la revisión más transparente, y en el texto Aura, que se debe leer, la novelita que debemos de completar en el curso. Carlos Fuentes nos habló precisamente de Mario Vargas Llosa. Ahora vamos a escuchar lo que nos dice, lo que escribe Mario Vargas Llosa sobre nos pasó aquí, el autor Gabriel García Márquez, el autor de 100 años de soledad. 100 años de soledad, realidad total, novela total. El proceso de edificación de la realidad ficticia, emprendido por García Márquez en el relato Isabel viendo llover en Macondo y en La hojarasca, un cuento de García Márquez y una pequeña novelita, alcanza con 100 años de soledad su culminación. Esta novela integra
en una síntesis superior a las ficciones anteriores, construye un mundo de una riqueza extraordinaria. Agota este mundo y se agota con él. Difícilmente podría ser una ficción posterior con 100 años de soledad, lo que esta novela hace con los cuentos y novelas precedentes, reducirlos a la condición de anuncios, de partes de una totalidad. 100 años de soledad es esa totalidad que absorbe retroactivamente los estadios anteriores de la realidad ficticia y añadiéndoles nuevos materiales, edifica una realidad con un principio y un fin en el espacio y en el tiempo. ¿Cómo podría ser modificado o repetido el mundo que esta ficción destruye después de contemplar? Perdón, después de completar. 100 años de soledad es una novela total, en la línea de esas creaciones demencialmente ambiciosas que compiten con la realidad de igual a igual, enfrentándole una imagen de una vitalidad, vastedad y complejidad cualitativamente equivalentes. Esta totalidad se manifiesta ante todo en la naturaleza plural de la novela, que es simultáneamente cosas que se creían antinómicas, tradicional y moderna, localista y universal, imaginaria y realista. Otra expresión de esa totalidad es su accesibilidad ilimitada, su facultad de estar al alcance con premios distintos pero abundantes para cada cual, del lector inteligente y del imbécil, del refinado que paladea la prosa, contempla la arquitectura y descifra los símbolos de una ficción, y del impaciente que solo atiende a la anécdota cruda. El genio literario de nuestro tiempo suele ser hermético, minoritario y agobiante. 100 años de soledad es uno de los raros casos de la obra literaria mayor contemporánea que todos pueden entender y que todos pueden gozar. Estas son las palabras de Mario Vargas Llosa para la literatura de Gabriel García Márquez. Ahora pasamos a la innovación formal y el existencialismo en Rayuela de Julio Cortázar, 1963. El autor, Julio Cortázar, Argentina, 1914, creo que, si no me equivoco, París, 1984. Escritor y traductor argentino, este último oficio lo desempeñó para la UNESCO y varias editoriales. Sin renunciar a su nacionalidad argentina, optó por la francesa en 1981 como una protesta contra la dictadura militar en su país, que lo persiguió y lo prohibió, y que él denunció a la prensa internacional desde su residencia en París. Rayuela se ubica principalmente en dos espacios geográficos, París y Buenos Aires, a los cuales el autor denomina el lado de acá, América, y el lado de allá, Europa. El argumento de esta magnífica novela surrealista, dramática y muy bien hecha, se basa en que el lector se adentra en un mundo psicológico de amor, trama, literatura, novedades, terror, y toma una posición, el lector toma una posición. Es considerada una antinovela, una revolución de literatura que evita la linealidad jugando con el protagonismo del lector. Personajes: Horacio Oliveira, La Maga, Rocamadour, Etienne, Ossip, Gregoribus, Morelli, Ronald, Babs. Vean que en esta novela vamos a encontrar todo lo novedoso que se puede en la técnica del collage, la técnica esta que les decía yo de escribir las palabras de cierta forma para indicar una catarata, para indicar esta literatura. El antecedente de Rayuela se llama 62 Modelo para el Mar, y era una pequeña novela en que el autor propone que usted puede leerla en el orden que usted quiera, que usted puede darle un orden. Por eso se llama 62 Modelo para armar, porque usted puede armar su propio orden y llegar a un orden particular, a una forma de leer esa novela de la forma que usted desee. Así hay un procedimiento en la novela Rayuela que nos indica que, a pesar de que la novela se presenta de cierta forma, usted perfectamente podría leerla de otra forma. Para esto vamos a utilizar en este segmento, vamos a utilizar la introducción de la novela que hace
en la edición de Andrés Amorós de la editorial Cátedra. Palabras de Andrés Amorós en la introducción de Rayuela. En 1963, cuando se publica Rayuela, Julio Cortázar está a punto de cumplir 50 años. Nacido en Bruselas en 1914, había vivido desde niño en Argentina. No fue un escritor precoz, al menos tardó bastante en publicar. Después de un juvenil libro de poemas, Presencia, publicado con seudónimo, y una recreación mitológica, Los Reyes, su talento de narrador comienza a manifestarse en Bestiario, cuando tiene 37 años. Después publica libros de relatos cortos tan memorables como Final de Juego, Las Armas Secretas y las divertidas historias de Cronopios y Famas, en 1962. Ha ensayado la novela larga con los premios. La obra de Cortázar tiene poco que ver con la línea realista, castiza y telúrica que ha sido la tradicional, para algunos críticos la única, en la narrativa hispanoamericana. Su búsqueda puede compararse a las demás integrantes del mal llamado boom, en resumen telegráfico, para decirlo así. Les digo que el mal llamado boom porque el propio Cortázar, en una entrevista que le hace un periodista español, él dice que boom no debería ser, no es adecuado para ese fenómeno literario que se dio en Latinoamérica, porque el boom se relaciona a, digamos, a lo comercial, a la parte comercial de la literatura, a los bestsellers, y en realidad a Cortázar le molesta bastante que se considere que fue un boom, como un gran crecimiento de la literatura, un crecimiento exponencial de la venta de libros, porque en realidad todos estos libros lo que representan son un gran teatro, una gran representación de lo que está sufriendo América, de las dictaduras, de las matanzas, de las desapariciones en Argentina, en Chile, etcétera, etcétera, y cómo esto se valora no solo ya solamente en América, sino a nivel mundial. Esas grandes tragedias de la humanidad, de la guerra, de la violencia, de las armas, etcétera. Entonces él dice que es irónico que se le llame un boom, cuando lo que esta literatura representa es las peores tragedias de Hispanoamérica. En todo caso, a este grupo de novelas llamadas Nueva Narrativa Hispanoamericana, la vamos a resumir como con estas características: la asimilación natural de las técnicas renovadoras de la literatura contemporánea en Europa y en los Estados Unidos, profundización en las raíces del mundo hispanoamericano. La fantasía creadora no se pone al realismo, sino que lo potencia. Intento, como dice Carlos Fuentes, de conducir con una sola mano dos caballos, el estético y el político, y quizás son, en el fondo, un solo caballo. Dentro de este género, de esta situación, pertenece Cortázar al ambiente narrativo rioplatense, mundo culto, urbano, con habitual dedicación a lo humorístico y lo fantástico. Detrás están, por ejemplo, Roberto Art y Leopoldo Marechal, y por supuesto, Jorge Luis Borges. Pasamos ahora al malestar de la cultura y la resistencia, la región más transparente, 1958, Carlos Fuentes. El autor, nacido en Panamá, porque su padre era diplomático, en 1928, y muerto en su ciudad natal en México, en su país natal, México, 2012. Su padre era diplomático, por lo que el escritor pasó su infancia en diversas capitales de América. Pasaba los veranos en la Ciudad de México estudiando en escuelas para no perder su cultura y aprender historia de su país. Vivió en Santiago de Chile de 1941, 1943, en Buenos Aires, ya vimos que en Panamá, donde recibió la influencia de notables personalidades de la esfera cultural americana. Estamos hablando de Borges, estamos hablando de Cortázar, estamos hablando de Vargas Llosa. La obra de Carlos Fuentes revela a la Ciudad de México de los años 50 y dibuja la situación política e histórica del país azteca, después de uno de sus periodos más importantes en su historia, la Revolución Mexicana. La novela consta de dos relatos. El primero presenta una crítica a la sociedad mexicana de los años 50. Sus personajes principales son un empleado de banca
que se ha enriquecido con la revolución, y una heredera completamente arruinada. El segundo trata más concretamente sobre la historia del pueblo mexicano a través de sus raíces precolombinas. Entre sus personajes, teniendo en cuenta la diversidad de personajes que aparecen a lo largo de la obra, podemos diferenciar tres grupos: los de Obando, los Zamacona y los Pola. Respecto de Julio Cortázar, pueden revisar las páginas de 195 a 205 del texto del curso. Respecto de la región más transparente de Carlos Fuentes, de la página 205 a la 214. También en una edición conmemorativa de la Real Academia, que vienen muy completas, nos habla esta vez en su ensayo Problemática de la actual novela latinoamericana, recogido en el libro Tientos y Diferencias de 1964 de Alejo Carpentier. Una vez más vamos a utilizar uno de los autores analizados para referirnos a otro de los autores. Esta vez, respecto de Carlos Fuentes, nos va a decir Alejo Carpentier. Y particularmente en la región más transparente, publicada apenas unos años antes, el indicio de los derroteros eminentemente urbanos que tomará nuestra narrativa. Dice: ¿acaso por lo difícil de la tarea prefirieron nuestros novelistas durante años pintar montañas y llanos? Pero pintar montañas y llanos es más fácil que revelar una ciudad y establecer sus relaciones posibles por afinidades o contrastes con lo universal. Por ello, esa es la tarea que se impone ahora al novelista latinoamericano. Por haberlo entendido así, es que sus novelas empiezan a circular por el mundo, en tanto que la novela nativista nuestra tenía por clásica en los liceos municipales, en nuestras provincias, ni convence ya a las generaciones jóvenes, ni tiene lectores en el lugar de origen. Cuando los tiene en el lugar de origen, si tienen, no los convence. Mera cosa de andar por casa. Son palabras de Carpentier en 1964, referidos a la región más transparente. Vamos ahora a lo siniestro y la ambigüedad de las relaciones humanas, Aura, de 1962, que es el texto que elegimos para leerlo en su totalidad. El autor, Carlos Fuentes, México, 1928. Como ya lo vimos esos datos, ¿verdad? Nacido en Panamá. Pues vamos a obviar eso. Y vamos a decir que Aura es una novela fantástica de corte gótico, citada en la Ciudad de México en 1961. Narra la historia de Felipe Montero, un joven historiador al que le será encomendada la tarea de ordenar y terminar de escribir las memorias del general Llorente. Vean que la idea de tener un general ahí, ya eso nos lleva a todo el pasado militar y a todo el contexto de la Revolución Mexicana. Un joven historiador es contratado por doña Consuelo, viuda del general Llorente. La condición es que deberá vivir en su casa, un lugar misterioso que permanece en las tinieblas. En esta casa, Felipe conocerá a Aura, enigmática joven, sobrina de doña Consuelo, que se encarga de ayudar a la anciana con las labores domésticas y por la cual Felipe sentirá una particular atracción. Personajes: Felipe Montero, Consuelo Llorente, Aura. Páginas que van de la 215 a la 225. En cuanto al narrador, la historia está narrada en segunda persona del singular. La voz, como tal, se dirige al personaje principal, Felipe Montero, dando la impresión de que está dirigida a él y de que lo conduce a lo largo de la historia, como que lo quiere guiar, le quiere indicar: mira, te está pasando esto y no te estás dando cuenta. Los acontecimientos, en relación con el desarrollo, estos se mueven entre dos planos, uno aparentemente real y otro fantasmagórico. Todo parece controlado por la anciana Consuelo, desde la puesta del anuncio y la llegada de Felipe hasta el desenlace. El espacio, en relación con el espacio de la casa, lo primero que llama la atención es la carencia de signos de modernidad que estarían presentes en el mundo de afuera,
En el interior el tiempo parece no haber transcurrido. Todo es antiguo, se ha detenido el reloj, es un lugar oscuro, con una luz de velas todo el tiempo. En el espacio de la casa conviven varios estados sobrenaturales. Uno de ellos es el licantrópico, cuando Aura se transmuta, se convierte en coneja. Hay un jardín, un criado, unos gatos que Felipe ha visto, pero cuya existencia niegan los otros personajes. En esta atmósfera hay plantas medicinales y afrodisíacas, luces en juego, ruidos, voces. Son un conjunto de elementos que dibujan las condiciones para unas intensas relaciones de amor y de erotismo unidas a un estado de horror y muerte. Son constantes las imágenes que nos remiten a un espacio de magia, brujería, locura y también de sensualidad. En lo referente al tiempo, la obra transcurre en el nivel cronológico, en unos cuantos días, 3. En otro plano, sobre todo para Consuelo, el tiempo objetivo no existe, igual que para Aura, que en pocos días pasa de ser una joven de 20 años desde la mirada de Felipe a una mujer de 40 y al final no se distingue de la anciana. El tiempo histórico es una de las grandes categorías recurrentes en toda la novelística de Carlos Fuentes. En Aura, a partir de un tiempo presente, el narrador traslada la acción al siglo XIX. Para ello utiliza el recurso, con la lectura que hace Felipe Montero, de los viejos folios de los manuscritos del general Llorente. Se retrocede hasta la época de Maximiliano y Carlota en México, en un retorno a lo que fue el pasado aristocrático y conservador de esa nación en el siglo XIX. El historiador Felipe Montero pertenece al México moderno y se transmuta en el general Llorente a partir de las lecturas que realiza en la vieja casa. A través de los textos descubre los misterios de esa casa, el pasado de Consuelo y su relación con el general y la verdad sobre Aura. En cuanto a los personajes, al comienzo de la narración el personaje masculino se encuentra en una situación de disfrute, de reposo, pero también de un cierto adormecimiento. Hay un disfrute del mundo particular de la casa, de leer los viejos libros, de la tranquilidad de un jardín en el puro centro de la ciudad, pero este espacio se convertirá al final de la narración en un lugar siniestro. Incluso lo apacible del jardín se torna asfixiante. Esta sensación es representativa de la destrucción que ha sufrido su propia identidad. Y la belleza al horror, al final, Felipe será un personaje narcotizado por el contacto con esas nuevas relaciones, sin identidad propia, incapaz de perturbar ese mundo en que se involucró o lo involucraron. Incluso piensa en una especie de engaño de sí mismo, que Aura y Consuelo son dos personas y que una de ellas tiraniza de forma injusta a la otra. Felipe es un personaje que dobla su yo y termina siendo la máscara de lo que fue el general, una especie de simulacro. Le roban sus rasgos esenciales, tal como hiciera Consuelo en el pasado con la imagen del general. Una vez más, los deseos siniestros de la anciana se ponen de manifiesto. Bien. Con esto terminamos la presentación. Voy a dejar de compartir pantalla para pasar a las preguntas. ¿Escucho? De mi parte, Repita, por favor, no pude comprender la pregunta. Profesor, buenas tardes. Carol, es una Buenas consulta tardes. acerca de Aura. ¿Sí? Bueno, yo me cuesta mucho entenderla, pero veo en parte como que la señora Consuelo tiene que ver algo como que con brujería y hechizos y algo así para atraer a Felipe. Así es, y parece ser, porque no es muy claro, esa es parte compañeros, eso es parte del atractivo de la novela y de las técnicas literarias, que usted se imagina el final y usted se imagina ese tipo de detalles. En algún momento, por ejemplo, para mí, en algún momento, Consuelo es también Aura. ¿Verdad? Él descubre. Sí, es como raro, es como una reencarnación, diría. Así es, compañera, tiene usted toda la razón. Vea que en eso no trate de encontrar un hilo conductor y una sola interpretación, porque precisamente el texto está hecho para causar ese tipo de interpretación y ese tipo de confusión.
Gracias. Con gusto. Profesor, buenas tardes. ¿La escucho? Profesor, aquí podríamos decir, digamos, es que yo tengo dos preguntas en realidad. Le voy a hacer una primera. Aquí no se puede decir, usted me podría tal vez ampliar por qué los espacios no son personajes. Porque, digamos, por ejemplo, en Aura, esa parte que se ve como tan fantasmagórica, como tan siniestra, es en parte la casa. Sí, te comprendo. Digamos, la idea es que la idea no es excluyente, ¿verdad? No se trata de que el espacio como tal de las novelas anteriores deje de importar. Claro que lo que pasa es que, como usted dice, por decirlo en los términos, si le entiendo bien, en la novelística anterior el espacio era el personaje principal. En tanto aquí el espacio es uno de los personajes, no el principal. En la novela de la tierra y el indigenismo, la naturaleza como tal, el espacio físico era por sí mismo un personaje. En este caso, en Aura, efectivamente es un contexto importantísimo, porque vea que incluso al hablar de que sale usted, una vez que sale de esa casa, usted está en el México moderno. Usted abre la puerta y se encuentra en el México del siglo pasado, del siglo XIX. Efectivamente, muy acertada su observación. Definitivamente la casa cumple un papel importantísimo en la novela. Gracias. Y la segunda pregunta, profesor, digamos, esta creatividad confusa para mí, ¿verdad? Yo entiendo que estos autores hicieron como un corte con el tipo de novela anterior, pero esta creatividad que le confieren, ¿verdad?, al lector, se convierte definitivamente en una parte de la novela, porque tiene que descifrar qué es lo que dice, ¿puede acaso más bien llevarlo a no entender el verdadero mensaje que quiere dar el escritor? Porque uno se confunde mucho. Gracias. Sí, claro, compañera, en teoría, para esa práctica, principalmente hablando de Julio Cortázar, que es el que más ensaya esa técnica, ¿verdad?, de hacer participar al lector. En realidad, el mensaje como tal, él no está enviando ningún mensaje, usted tiene que crearlo. En ese sentido, es consecuente con lo que el autor quiere. No quiere enviar ningún mensaje. Lo que quiere es nada más, toma, está la información, usted interprete. Se lo pregunto, profesor, porque, por ejemplo, si en el proyecto nos hacen la pregunta de una opinión personal, bueno, puede ser algo muy subjetivo, cada uno la puede entender diferente. Efectivamente, evitaremos en el proyecto entrar en ese tipo de detalles porque no podríamos calificar negativo precisamente una interpretación que es lo que fomenta el texto. Muchas gracias. Para servir. Profesor. ¿Te escucho? Soy Carol de nuevo. Eso que comentó la compañera es lo que precisamente a mí me preocupa, porque bueno, la leí dos veces y la interpreto porque pensé que yo lo estaba interpretando mal, pero la interpreto como así, como yo pienso, pero si ella piensa diferente es una forma subjetiva, y si en el proyecto va a ser como muy exacto, eso es lo que me preocupa. No vas a encontrar ese tipo de preguntas, te lo aseguro. Gracias. Un gusto. Bueno, si no hay más preguntas, pueden irse despidiendo. Quienes deseen permanecer, pues yo estaré un ratito más a ver si hay alguna otra pregunta. Pueden despedirse. Recuerden
que vamos a tener un foro de dudas para contestar ese tipo, ya ese tipo de preguntas que tienen las compañeras, ese tipo de preocupación que tienen, se va a resolver cuando tengan el proyecto ya en mano, que va a estar disponible, ya les dije, en la fecha 28, creo que les dije. Y pues tendremos el foro de dudas y además los chats para resolver. Mucho gusto estoy para resolverles cualquier tipo de pregunta de ese tipo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes. Para servirle, buenas tardes, que la pasen bien. Muchísimas gracias. Con gusto. Disculpe, profesor, yo otra vez. No importa, para eso estoy. Muchísimas gracias. Profesor, vea, es que este tipo de literatura es nueva para mí. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de los perros, digamos, eso es como un poco confuso. ¿Puede usted sugerirme una pauta para sentir o entender el cambio de espacios? Porque, digamos, se lo voy a decir con muchísimo respeto, así, ¿verdad? Espero no herir susceptibilidades de nadie, pero la forma en la que yo como que lo puedo entender es interiorizando que estoy conversando con una persona con un deficitario de atención que, si usted los oye, van y vienen en el tiempo. Cuando ellos tratan de contar algo. Y usted tiene que tratar de entenderles, ¿verdad? Entonces, ¿puede usted darme alguna pauta para comprender ese cambio de espacios? Bueno, detrás de todo esto está, particularmente la ciudad de los perros. Recuerda que los perros son estos muchachos, ¿verdad? Ellos son los muchachos, y recuerda que ellos viven en una especie de mundo aparte. Cuando salen de ese mundo aparte, de ese liceo, la ciudad es un mundo aparte al que ellos viven. Detrás de todo esto, tenés que relacionarlo con el sistema militar y la novela que venía generándose anteriormente, la novela de la dictadura. Estos son los espacios. Si bien los espacios que representa el espacio en la ciudad de los perros, el colegio, representa la represión, representa lo militar, representa la derecha, mientras que la ciudad representa la libertad en alguna medida. No del todo, pero sí en alguna medida. Ese es lleno de contradicciones. Estamos ahí también en un cierto conglomerado, en un encierro, ¿verdad? En el que los tiempos y las costumbres no coinciden con el estado, digámoslo así, con la ciudad moderna. No sé si queda claro, porque no es muy clara digamos, la explicación. Obviamente no puede ser clara porque precisamente la literatura, una de sus características es la polifonía, este tipo de literatura, que es las múltiples interpretaciones que pueden generar los mismos elementos, dependiendo de qué, dependiendo de lo que ya muchos sabíamos nosotros de la literatura como característica. Cada persona, a pesar de, aún en literatura realista, cada persona interpreta ¿qué? ¿Depende de qué? Depende de su desarrollo cultural, de su religión, de los países que ha visitado, de su cultura en general. De manera que no es lo mismo que usted lea una novela, digamos, de Sergio Ramírez, que vamos a leer en el siguiente capítulo, que es un escritor nicaragüense que en algún momento fue pro revolución y ahora no lo es. No es lo mismo que nosotros leamos esa novela como costarricenses que la lea un nicaragüense. Así va a suceder con esto. No es lo mismo, por ejemplo, que La ciudad de los perros sean leídos por militares de la época que por los jóvenes de la época. Ok, muy bien. Muchas gracias, profesor. Para servirle.
Profesor, como que solo yo le voy a hacer preguntas. No se preocupe. Qué pena. Es que también me pasa lo mismo con 100 años de soledad. Como va y viene, se dicen los mismos nombres. Y es confuso. Yo ya te digo, digamos que te voy a proporcionar, es que no lo pude escanear hoy. Es muy clarificador, por decirlo de alguna manera, el árbol genealógico de los Buendía, porque te da un desarrollo de cómo empieza, y te establece claramente una serie de relaciones que en realidad son confusas, sobre todo porque se repiten nombres. Hay un José Arcadio II y es José Arcadio, digámoslo, que no es segundo, que es, digamos, no dice que es primero, pues es José Arcadio puro y simple. Hay varios Aurelianos. Está el coronel Aureliano Buendía, el último se llama Aureliano. Entonces, eso sí, vas a encontrar que el carácter cíclico sí va a ser determinante en 100 años de soledad, ¿verdad? Todos los personajes al final llegan a su propia destrucción, absolutamente todos en esa familia. Muchas gracias, profesor. Para servirte. Y cualquier otra pregunta, para eso estamos, compañera, no se preocupe. Qué pena, muchas gracias. Voy a revisar aquí los apuntes porque creo que tenía otra más. Muy bien. Y así le damos oportunidad a los otros compañeros que están aquí Correcto. todavía. Profesor, en la unidad didáctica dice que, digamos, muchas veces dice se intenta tal cosa, se intenta tal otra. Esa palabra intenta, digamos, es por una cuestión de redacción, porque es que ellos lo logran. Digamos, Sí, ellos no sí, es sí. que fue que lo Es intentaron. una cuestión de forma de escribir el presentador, pero en realidad es, digamos, como se intenta tenerlo como sinónimo de se busca. Ok. Ok, muy bien. Bueno, profe, yo creo que eso sería y de verdad muchísimas gracias por la Para paciencia. servirte, te espero en el chat y en el foro de dudas. Es que yo no sé si estoy en su grupo, pero a mí me Ok, gusta como me enseña usted. Muchas gracias. para servirte.